Hay algo hipnótico en el vaivén de un péndulo. Ese movimiento constante, preciso, casi hipnótico, ha fascinado al ser humano desde hace siglos. A simple vista parece solo un objeto oscilando, pero detrás de ese movimiento hay una historia profunda que mezcla ciencia, magia y misterio. El péndulo puede ser muchas cosas: una herramienta de medición, un símbolo del tiempo o incluso un medio para comunicarse con lo invisible. Ha servido tanto a científicos como a místicos y ha sido usado en experimentos, rituales y hasta en búsquedas espirituales. Pero ¿de dónde viene realmente el péndulo? ¿Quién fue el primero en descubrir su poder? ¿Y cómo pasó de ser un instrumento científico a una herramienta de adivinación? La historia del péndulo es en realidad la historia del ser humano tratando de entender el movimiento del mundo y del alma. Mucho antes de que existieran relojes o laboratorios, el ser humano ya se había fijado en algo: el movimiento oscilante. En Egipto, en China, en la India, los sabios observaban cómo los objetos colgantes se movían de un lado a otro, siguiendo un ritmo natural, como si el universo entero respirara en ese vaivén. En las antiguas civilizaciones, este movimiento era considerado sagrado. Los sacerdotes egipcios utilizaban colgantes metálicos o piedras suspendidas con cuerdas en sus rituales de sanación. En China, los sabios taoístas veían en el balanceo del péndulo un reflejo del yin y el yang, las fuerzas opuestas que mantienen el equilibrio del cosmos. En Grecia, filósofos como Pitágoras y Aristóteles estudiaron los movimientos oscilatorios como parte de su comprensión del tiempo y la armonía universal. Creían que todo en el cosmos tenía un ritmo, un pulso invisible, y el péndulo era su manifestación física. Aunque aún no se le daba un uso científico, el péndulo ya se asociaba con la conexión entre el cuerpo y el espíritu, entre lo que se ve y lo que se siente. Era una pequeña herramienta que parecía responder a algo mucho más grande que nosotros. Durante siglos, el péndulo fue visto como un objeto místico. Pero en el siglo XVII, un joven italiano cambiaría para siempre esa visión. Su nombre era Galileo Galilei. Cuenta la historia que mientras estaba en una catedral de Pisa, Galileo observó cómo una lámpara oscilaba lentamente, impulsada por el viento. Hipnotizado, notó que el tiempo que tardaba en moverse de un lado a otro era siempre el mismo, sin importar la amplitud del movimiento. Había descubierto la isocronía del péndulo. A partir de ese momento, el péndulo dejó de ser un símbolo sagrado y se convirtió en una herramienta científica. Galileo comprendió que ese movimiento constante podía ser usado para medir el tiempo con precisión. Aunque no llegó a construir un reloj basado en ello, su idea inspiró a otros. Décadas después, en 1656, Christian Huygens, un físico y matemático neerlandés, creó el primer reloj de péndulo funcional. Su precisión era asombrosa para la época. Solo se desviaba unos segundos al día. Gracias al péndulo, el ser humano por fin podía medir el tiempo con una exactitud nunca antes alcanzada. Lo que antes era una herramienta espiritual, ahora se había convertido en el corazón de la ciencia del tiempo. El péndulo se transformó en símbolo del orden, de la exactitud y de la armonía entre las leyes del cosmos. Tras los descubrimientos de Galileo y Huygens, el péndulo se convirtió en una ventana hacia los misterios de la naturaleza. Su movimiento predecible y armonioso fascinó a los científicos del siglo XVII, una época donde la razón y la observación estaban reemplazando al dogma religioso. Fue Isaac Newton quien, inspirado por los estudios del movimiento pendular, formuló las leyes de la gravedad y del movimiento. El péndulo no solo oscilaba, mostraba cómo las fuerzas invisibles, como la gravedad, actuaban de manera constante y medible. En los siglos siguientes, los científicos usaron péndulos para medir la aceleración de la gravedad en distintas partes del mundo. En Francia, el péndulo de Foucault se convirtió en una demostración monumental. Al dejarlo oscilar libremente, mostraba que la Tierra giraba sobre su eje. Era la primera prueba visual del movimiento de nuestro planeta. El péndulo se había convertido en un símbolo de la ciencia misma, preciso, constante, obediente a leyes universales. Pero al mismo tiempo su movimiento seguía teniendo algo misterioso, como si recordara sus antiguos orígenes espirituales. La frontera entre la ciencia y lo místico empezaba a difuminarse otra vez. A mediados del siglo XVIII, mientras los científicos perfeccionaban relojes y experimentos, otras personas comenzaron a ver en el péndulo algo más que física. Nació así la radiestesia, una práctica que unía intuición, energía y movimiento. El término viene del latín radius, radiación, y del griego aistesis, sensación, y hace referencia a la capacidad del ser humano para percibir energías invisibles.
Los practicantes de la radiestesia, conocidos como saoríes, utilizaban varillas o péndulos para detectar agua subterránea, minerales o incluso objetos perdidos. Con el tiempo, el péndulo comenzó a usarse también para responder preguntas personales. El movimiento del objeto, de un lado a otro en círculo o en quietud, era interpretado como una manifestación de la energía del inconsciente o incluso de fuerzas externas. Algunos creían que el péndulo servía como canal entre la mente consciente y el subconsciente, y otros afirmaban que podía conectar con entidades espirituales o campos energéticos sutiles. Lo cierto es que más allá de las creencias, el fenómeno parecía real para quienes lo experimentaban. El péndulo respondía. Lo curioso es que, al analizarlo, la ciencia descubrió algo interesante. Su movimiento podía deberse a micromovimientos involuntarios del cuerpo, imperceptibles para el ojo humano. Pero ¿por qué esos movimientos parecían coincidir con las respuestas deseadas? Ahí seguía el misterio. El péndulo había regresado a su punto de origen, mitad ciencia, mitad magia. Con la llegada del siglo XX, el péndulo tomó un nuevo papel dentro del mundo del esoterismo moderno. Ya no se usaba solo para buscar agua o responder preguntas, sino como una herramienta de conexión energética. En muchas corrientes espirituales, se cree que el cuerpo humano emite vibraciones o campos energéticos, conocidos como aura o bioenergía. El péndulo, al reaccionar ante esas frecuencias, serviría como un detector natural del flujo vital. Practicantes de la medicina alternativa y la sanación energética comenzaron a usar péndulos de cristal, metal o madera para medir y equilibrar los chakras, los centros energéticos del cuerpo según la tradición hindú. Cada movimiento del péndulo revelaba, según estas prácticas, bloqueos, emociones reprimidas o desequilibrios en la energía vital. En la meditación, el péndulo se usa como una extensión de la mente. Su balanceo refleja el estado interior, ayudando a alcanzar concentración y calma. Algunos lo emplean para tomar decisiones intuitivas, otros como un puente simbólico entre la materia y el espíritu. Lo más interesante es que, más allá de las creencias, muchas personas aseguran sentir una conexión real con el péndulo, como si su movimiento reflejara algo más profundo que el simple azar. Tal vez en ese balanceo constante, el péndulo nos recuerda que todo en la vida busca su propio equilibrio. En el siglo XX y XXI, el péndulo ha logrado algo que pocos objetos pueden presumir. Ha permanecido tanto en laboratorios científicos como en altares esotéricos. Por un lado, la ciencia lo adoptó para demostrar leyes físicas universales. El péndulo de Foucault, por ejemplo, construido en 1851, pero célebre en el siglo XX, se convirtió en una de las pruebas más elegantes de que la Tierra gira sobre su eje. Miles de museos y universidades del mundo lo siguen mostrando, oscilando con una precisión hipnótica que combina belleza y verdad científica. Por otro lado, el péndulo se infiltró en la cultura popular. Películas, novelas y series lo retratan como un instrumento de hipnosis, adivinación o misterio, casi siempre asociado a escenas donde lo oculto se mezcla con la sugestión. Desde historias de detectives hipnotizados hasta magos que lo balancean frente a una llama, el péndulo se transformó en un ícono de lo desconocido. En el ámbito cotidiano todavía hay quienes lo usan para tomar decisiones simples. ¿Qué camino elegir? Si confiar en alguien o incluso qué alimento consumir. Y aunque muchos lo ven como un juego del subconsciente, lo cierto es que su movimiento sigue despertando la misma fascinación que hace siglos. El péndulo, ya sea en un laboratorio o en un ritual, representa la eterna búsqueda de respuestas. Una pregunta, un leve impulso, y el misterio comienza a girar. Desde tiempos antiguos, el péndulo ha representado el equilibrio entre fuerzas opuestas, la quietud y el movimiento, la razón y la intuición, lo visible y lo invisible. Su vaivén constante parece recordarnos que todo en el universo busca un punto medio, un estado de armonía. En muchas tradiciones esotéricas, el péndulo simboliza la conexión entre el mundo material y el espiritual. El punto fijo del que cuelga representa la conciencia superior, el centro inmutable, mientras que la masa que se mueve simboliza al ser humano, atrapado entre decisiones, emociones y la gravedad de la vida terrenal. También se asocia con el destino. Su movimiento repetitivo recuerda que las acciones, como los ciclos, regresan siempre a su punto de origen. Algunos lo ven como un reloj cósmico, una metáfora del tiempo, donde cada oscilación es un latido del universo. En el ámbito psicológico, el péndulo se interpreta como una manifestación del inconsciente. Su movimiento reflejaría las respuestas que ya existen dentro de nosotros, pero que el pensamiento racional no logra expresar. Por eso, para muchos practicantes, usar un péndulo no es consultar un objeto, sino escuchar la voz interna.
A lo largo de los siglos, este pequeño instrumento ha sido símbolo de búsqueda, fe, conocimiento y conexión. Su poder no radica en lo que hace, sino en lo que despierta, la eterna curiosidad del ser humano por descubrir lo que se oculta más allá de la razón. A lo largo de los siglos, el péndulo ha oscilado entre dos mundos, el de la ciencia y el de la fe. Ha sido herramienta, símbolo, oráculo y experimento. Un simple hilo con un peso en su extremo. Y aún así, ha logrado capturar la imaginación humana más que muchos objetos complejos. Quizás su verdadero poder no esté en predecir respuestas ni en revelar verdades ocultas, sino en recordarnos algo mucho más profundo, que el universo, como el propio péndulo, se mueve en ciclos constantes y que cada pregunta que lanzamos al vacío siempre regresa, de una forma u otra. El péndulo sigue girando, marcando el ritmo de nuestra curiosidad, un recordatorio de que entre lo visible y lo invisible hay un punto medio donde habita el misterio. Si disfrutaste este viaje por la historia del péndulo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario contándonos. ¿Crees que el péndulo responde a nuestra mente o a algo más allá? Gracias por acompañarme en otro episodio de Historia en Bits, donde el pasado nunca deja de moverse.